Buenos días, ¿me escucháis, no? Pues un saludo a todos. Es un honor y un privilegio, como siempre, estar aquí compartiendo de la palabra. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos personas, dos caminos, dos destinos. ¿Quién se fue de vacaciones este verano? ¿Nadie se fue de vacaciones? ¿O es que estáis demasiado cansados? ¡Ay! Típico que cuando vamos a un sitio que no conocemos, ¿qué hacemos? Ponemos el GPS, ¿no? Cuando vamos en el coche a un sitio que no conocemos, pues ponemos el GPS para saber cuál es el camino, ¿verdad? El camino depende de qué? Del destino al que vamos. Si vamos hacia el norte, pues la A1, y si vamos hacia Valencia, la A3 y así, ¿no? Y hay una historia de un viajero en la antigua Grecia que estaba buscando el Monte Olimpo. ¿Sabéis que el Monte Olimpo era donde los griegos creían que residían los dioses, ¿no? Y se consigue con una persona y le pregunta, porque no era de ahí, ¿no? Le pregunta, ¿cómo hago para llegar al Monte Olimpo? Y resulta que esta persona era Sócrates. ¿Y sabéis lo que le dijo Sócrates? Sócrates le dijo, pues asegúrate de que cada paso que des te acerca más al destino. Yo creo que el tío se quedó igual, pero es una gran lección. Es algo interesante. Asegúrate de que cada paso te acerque un poco más a donde vas. Y eso es muy importante. Hoy vamos a reflexionar en el Salmo 1. Y como os dije, el sermón se llama Dos personas, dos caminos, dos destinos. Y realmente es parte de dos mensajes. El otro va a ser sobre el Salmo 2 y se llama ¿A dónde irá a parar este mundo? Y los dos están muy relacionados, ¿vale? Pero bueno, hoy vamos a estar solo en el Salmo 1. Y antes de comenzar como tal, recordaros que los salmos, pues son cánticos, son alabanzas, son poesías de personas que agradaron a Dios y Dios quiso ponerlas allí. No es un libro de doctrina como tal, pero sí tiene el corazón de personas que servían y buscaban a Dios y que lo dejaron ahí plasmado y que Dios quiso que nos sirvieran de referencia. Y están escritos en poesía hebrea. La poesía hebrea, lógicamente, cuando la traducimos no va a rimar, pero una cosa que tiene la poesía hebrea es que dice una frase y la siguiente repite el mismo sentido, pero de otras palabras diferentes. Y eso nos ayuda mucho cuando estudiamos los salmos, porque a lo mejor una frase no la entendemos bien, pero la segunda nos habla de lo mismo, pero de otra manera. Y el Salmo 1, de alguna manera, resume todo el tema de los salmos, ¿verdad? Entonces, vamos allá, vamos a leerlo. Esto va, ¿no? Sí. No sé si leéis allí, pero si no lo tenéis en vuestras Biblias. Voy a leer la nueva versión internacional castellana. Y dice así. Dichoso, bienaventurado, como dice la Reina Valera, el hombre que no sigue el consejo de los malvados, de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. O como dice Reina Valera, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados, los malos, son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Amén. Pues el primer tema que vamos a ver es justamente esto. Dos personas, dos caminos y dos destinos.
Y aquí están muy claros. ¿Cuál creéis que es el destino del primer camino? Bueno, lo puse ahí. Vamos a poner esto para no ponerles la chuleta. ¿Cuál es el destino del primer camino? Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso. La felicidad. La felicidad. La felicidad es el destino del primer camino. Pero esta felicidad, no estamos hablando de un estado de ánimo o de un sentirnos bien, ¿verdad? Como por ejemplo tú cuando tienes hambre y comes, o cuando tienes muchas ganas de ir al baño y vas al baño y haces pis. ¿Cómo te sientes? Oh. No, no estamos hablando de ese tipo de felicidad. Estamos hablando de, la palabra en el hebreo es esher, y es un estado de felicidad supremo que solo Dios puede proveer. Es una felicidad total, vamos a decirlo así. ¿Y quiénes pueden gozar de esa felicidad? Nos dice el texto, los justos. Nos dice en el versículo 6. Jesús dedicó todo un tema de esto en el Sermón del Monte. ¿Os acordáis del Sermón del Monte? Bienaventurados estos, bienaventurados aquellos. O sea que nos da muchas pistas. La palabra que usa Jesús ahí en el Sermón del Monte es del griego makarios, que como decía es eso, una felicidad suprema. Y yo te pregunto, ¿qué es para ti la felicidad? Antes de que sigamos, antes de que hablemos más, ¿qué es para ti la felicidad? Podéis hablar, podéis decir. ¿Queréis decir algo? ¿Qué te hace sentir feliz? Que no sea hacer pis cuando tengas ganas. Sí, pero no nos pongamos teólogos. ¿Qué te hace a ti en la vida diaria sentirte feliz? ¿Ah? ¿Ah? Estar vivo, tener salud, estar vivo, tener salud, tener paz, estar tranquilos, no estar estresados. Cuando llega el viernes, confiar. ¿Tener dinero en el banco te hace estar tranquilo? ¿O no tener dinero te hace sentir estresado? Sí. Una buena conversación. Claro, claro. Claro, el estar en la presencia de Dios es un estado de felicidad. Eso es así, sin duda alguna. Pero estamos hablando, fíjense que estamos hablando de estabilidad, de seguridad, de prosperidad. ¿Verdad? Todas esas cosas nos ayudan en nuestro estado de felicidad. ¿Y qué se dice que del hombre, la mujer, la persona, que es feliz? Que es como que, ¿cuál es el símil que utiliza? Ahí está. Árbol plantado a la orilla del río. ¿Y qué imagen te inspira un árbol plantado a la orilla del río? Eso, fortaleza, estabilidad, prosperidad, salud, vida, ¿verdad? Que da fruto, que también lo dice. Que dará fruto cuando llega su tiempo. Que todo cuanto hace prospera. Sí, a eso vamos a llegar ahora. Lo de dónde está plantado. Correcto. Gracias. ¿De dónde es que eres? ¿Pero de qué parte? Ah, Bogotá. Es que el compañero es de Cali. Vale. Pues ahora, ¿cuántas veces le hemos pedido a Dios en nuestras oraciones eso? Estabilidad, seguridad, salud. ¿Cuántas veces se lo hemos pedido? ¿Cuántas veces en oración le hemos pedido esas cosas? ¿Pocas? Muchas, muchísimas. Es parte de la promesa. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá escuchado y habrá dicho, sí, hijo mío, pero eso es parte de la promesa? Eso está asegurado. Eso está ahí.
Eso ya lo tienes, eso ya te he dicho que lo tienes. Eso está. Pero claro, se lo pedimos una y otra vez, que no está mal. ¿Verdad? ¿Y qué otra cosa nos dice del árbol? Lo que decía la hermana. Que dará fruto cuando llegue a su tiempo, que todo cuanto hace prospera y que está plantado. Y una de las promesas más bellas es la que nos dice en el versículo 6, que ahí está puesta, que Dios nos acompaña y nos cuida. Porque dice el versículo 6, el Señor cuida el camino de los justos. Acompaña el camino. Yo estaré allí. ¿Verdad? Aunque a veces pueda ser difícil. Pero Él está. Entonces, fijaros cómo este salmo resume grandes cosas, grandes promesas. Un ejemplo de esto, ¿cuál podríamos usar? Pues ahí lo puse, ¿no? La vida de José. Sabéis que José, hijo de Jacob, el hermano pequeño, sus hermanos tenían celos de él, lo vendieron a los esclavos, llegó a la casa de Potifar, Dios lo bendecía y lo prosperaba en todo. Sin embargo, el enemigo estaba ahí metiendo la zancadilla, fue acusado por su mujer, fue llevado a la cárcel. Pero todo el camino de la vida de José tenía un sentido, tenía un propósito. Incluso el llegar a ser esclavo, el llegar a estar en la cárcel. Todo para bendecir a su pueblo. Él estaba en el camino que lleva al destino de esa felicidad suprema que estamos hablando. Y vamos a ver el otro camino. ¿Cuál es el otro camino? ¿Cuál es ese destino? La perdición, ¿verdad? La perdición. La muerte. ¿Sabéis lo que es la muerte? La apóstol Pablo lo define que es huidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Amén. Separados definitivamente de la presencia de Dios. Esa es la definición de la muerte. Muchos cristianos no lo sabemos. La muerte no es, como mucha gente cree que nos ponen la tapa encima y se acabó. La muerte es separación eterna del Señor. Sufrimiento eterno del Señor. ¿Y cuáles son las personas que llegan allí? Los malvados, los malos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y cuál es el símil que utiliza? Aquí está. Paja arrastrada por el viento. Ejemplos en la Biblia, pues hay muchísimos. Caín, Esaú, Saúl, muchos de los reyes, los fariseos, Judas. Bueno, podríamos llenar muchas páginas. El punto es que nosotros estamos ahí. Yo creo que es una de las cosas más importantes que recordar. Y nosotros elegimos el camino. Decidimos coger un camino o decidimos coger otro camino, ¿verdad? Y muchas veces lo hacemos por nuestra propia vista, por nuestra propia idea, por nuestra propia apreciación, por lo que a nosotros nos parece. Por ejemplo, si tú ves esa imagen que tienes ahí, ¿por cuál camino te vas? Claro, tú ves uno iluminado que va para arriba y ves otro pequeño, oscuro, que va para abajo. Y te vas por ese. Pero el Señor nos dijo que ¿cuál era el camino? El de la puerta estrecha, no el de la puerta amplia, ¿verdad? Entonces, para elegir el camino, no tenemos que usar nuestro criterio. Tenemos que irnos a la palabra. Cuando vamos a elegir un camino para saber cuál es la voluntad de Dios, no podemos ver la voluntad de Dios nosotros. Tenemos que irnos a la palabra. Y todos podemos cambiar de camino. Y bien sea que tú no conozcas al Señor y hoy lo puedes conocer, puedes entregar tu vida a Él, o bien sea que lo hayas conocido hace 30 años, puede que ahora mismo estés un poco desviado del camino y tengas que enrumbarte y volver al camino.
Y hay una historia sobre esto que es muy ejemplar. Yo no sé si la he contado antes, creo que sí. Es sobre Alfred Nobel. ¿Sabéis? El que fundó el Premio Nobel de la Paz. Yo no sé si sabéis que Alfred Nobel un día perdió a su hermano. Y entonces cogió la prensa, los diarios del día siguiente, para ver la reseña de su hermano, porque era un personaje conocido también. Y se llevó la gran sorpresa de ver que estaban hablando de él. El periódico se equivocó. Y en vez de pensar que era un Nobel, pensó que era el otro Nobel. Y hablaba de la muerte de Alfred Nobel, el que había, yo no sé si lo sabéis, mucha gente no lo sabe, él inventó la dinamita. Y el legado que él tenía era ese, descubrir la dinamita, la guerra, la destrucción. Y eso es lo que reseñaba la prensa. Y cuando él vio eso en la prensa, su propio epitafio, dijo, ¡wow! No está bien este camino. Tengo que cambiar. Y él decidió en ese momento seguir otro camino. Y se convirtió en referente de la paz. Todo lo contrario, de un lado para el otro. Dijo, yo tengo que seguir el camino. Y tú tienes que seguir el camino. El camino de Dios no se recorre solo. Tenemos al Espíritu Santo, pero tenemos que recurrir a Él. Él no te va a alar, ni te va a empujar, ni te va a obligar. El camino lo haces tú andando. Como dice el gran poeta Joan Manuel Serrat, ¿no? Antonio Machado, pero que lo cante Joan Manuel, ¿verdad? Se hace camino al andar. Entonces, hoy tú tienes que ver qué camino recorres y mañana lo tendrás que hacer y pasado mañana. Entonces, vamos a repasar un poquitito qué es lo que dice el Salmo, de cuál es el camino del justo y cuál es el camino del malo. Porque aquí nadie se identifica con el malo o el malvado, la senda de los blasfemos, ¿verdad? Nadie se identifica aquí con eso. ¿Quién se cree malvado y blasfemo y malo? No, esos son, qué sé yo, Putin, Hitler, Mussolini, yo qué sé en quién puedas pensar, pero yo no, ¿verdad? Aquí nadie se identifica con eso. Pero vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que estar plantados. ¿Qué significa eso de estar plantados? ¿Os recordáis cuando Jesús llegó a la sinagoga y leyó el texto de Isaías 61? Ese que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los corazones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Os acordáis? Es un texto muy famoso. Y después, ¿qué dijo? Hoy se está cumpliendo esa palabra. Lo dijo, ¿verdad? Él estaba cumpliendo esa palabra. Pero mirad lo que dice en el versículo 3. Dice esto. De ahí Isaías 61 dice, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría, estamos hablando del destino de la felicidad, en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Amén. Entonces, nosotros somos plantíos del Señor. Si hemos decidido seguir ese camino, somos plantíos del Señor para mostrar su gloria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar plantados. ¿Y qué significa estar plantados? Pues ya lo sabéis, Jesús lo dijo ahí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, dichosos los pobres de espíritu, son aquellos que nos hemos arrepentido de nuestro camino. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, dice el Salmo 32, a quien se le borran sus pecados, aquellos que hemos decidido aceptar la gracia del Señor, que sabemos que estamos perdidos, que somos pecadores,
y que justamente la consecuencia es la muerte, separación de Dios, y que tomamos el regalo de la gracia y la vida eterna, porque Él pagó el precio por nosotros. Ahí es que nos plantamos, y tenemos que haberlo hecho bien y estar bien plantados. Amén. ¿Estás bien plantado? Pues siempre puedes hacerlo hoy. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues nos dice el texto, debemos deleitarnos en la ley de Dios y meditar en ella de día y de noche. Y recordad que esto es poesía hebrea, deleitarnos en la ley de Dios y meditar en ella de día y de noche. O sea que meditar en ella de día y de noche es equivalente a deleitarnos en la ley de Dios. Ellos solo conocían la ley, pero nosotros sabemos que tenemos la palabra, la revelación del Señor. Ellos solo tenían la ley en ese momento, pero podemos entenderlo como la palabra. Ahora, esto de deleitarse en la palabra, ¿cuánta gente se deleita? Hay gente que se pone a leer la Biblia y le cuesta, claro que a veces cuesta, y la pasan un tiempo difícil. Ay, a ver si ya llego a los 10 minutos. ¿Verdad? Pero aquí nos habla de una cosa diferente. Nos habla de deleitarnos. Entonces, ¿qué ejemplo de deleite podemos pensar? Mira, yo pienso, por ejemplo, en dos enamorados. Tú ves dos enamorados. Cuando uno está hablando con el otro, ¿cómo lo ves? Una cara de deleite total. ¿Sí o no? Hasta ridícula, podríamos decir. ¿De qué hablan los enamorados? Hablan de cosas muy importantes. Pues hablarán de todo, pero uno muchas veces escucha, y uno también ha sido enamorado de cualquier cosa. Lo importante es que estás hablando con tu amado. No importa de qué, no importa qué tontería estamos diciendo. 2 horas, todo el tiempo con el WhatsApp, pero tú te deleitas ahí. Puedes estar leyendo una carta, ya eso no se estila, ahora tenemos el WhatsApp, el Instagram, todo, ¿no? Pero antes los enamorados enviaban cartas y estaban ahí leyendo la carta de su amado. Y una y otra vez. Y la huelen. ¡Ah! Y le echaban perfumito. ¿Sí o no? Pues eso es lo que tendríamos que hacer con la palabra de Dios. Pero no porque vayamos a amar el pedazo de papel, sino porque son palabras de mi amado. Son palabras de mi amado. Ellos solo tenían eso, solo tenían la ley. El pueblo judío no tenía el Espíritu Santo, no tenía la capacidad que nosotros tenemos de relacionarnos con Él de una manera más íntima. Ellos solo podían deleitarse en la palabra, deleitarse en la ley. Pero nosotros podemos llegar mucho más allá. Podemos orar, podemos alabar, podemos estar en quietud en su presencia. Entonces, en definitiva, acordaros de eso cuando cojamos la Biblia y queremos reflejar. O sea, ese deleite tiene que reflejar esa relación que tenemos que tener con el Señor. Tenemos que acercarnos al Señor, sentirlo como un amado. Cantares es un texto que nos ayuda a eso. Os voy a leer un poquito. Dice el amado en Cantar de los Cantares, dice: como azucena entre las espinas es mi amada entre las mujeres. Paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en las hendiduras de las montañas. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. Y responde la amada: cual manzano entre los árboles del bosque es mi amado entre los hombres. Me encanta sentarme a su sombra. Dulce a mi paladar es su fruto. Me llevó a la sala del banquete y sobre mí enarboló su bandera de amor. Fortalecedme con pasas, sustentadme con manzanas, porque desfallezco de amor.
Amén. Pues así. Entonces, volvamos un poco al símil del árbol. Dijimos que tenemos que estar plantados, pero ¿dónde tenemos que estar plantados? En la orilla del río, ¿verdad? Bien alimentados del agua. Y el agua, en la palabra, es una imagen metafórica muchas veces utilizada de la palabra, justamente. Os leo un ejemplo, está en Isaías 55, del 10 al 11, que dice así: Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también es la palabra que sale de mi boca. Esta es una, pero hay muchísimas. El hermano Fidel compartió conmigo otra cuando estábamos sentados ahí. Es increíble cómo es el Señor. Claro, en el pozo, ¿no? La mujer samaritana, allí en Juan 4. Mira, mi hermano Fidel me mostró este versículo. En el Salmo 36. Era Salmo 36, ¿verdad? Dice: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das de beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida. Gracias, hermano. Bueno, muchísimas, muchísimas. Entonces, volvemos otra vez a estar plantados en la palabra. Déjame decirte algo. Si tú eres un seguidor de Jesús y estás plantado en Jesús, tú no tienes voluntad. Déjame repetírtelo. Si tú quieres ser un seguidor de Jesús, tienes que renunciar a tu voluntad. Renunciar a tu voluntad totalmente. Cuando Jesús estuvo aquí no hizo nada por su voluntad. Todo lo hizo en obediencia. Todo. Pero ¿por qué nosotros queremos tener el destino de la vida eterna, de la felicidad, de la plenitud, del gozo? Pero queremos llevar el camino bueno, el camino fácil, el camino que a nosotros nos gusta. Decidir nosotros, hacer lo que queramos, vamos con la corriente del mundo, pero queremos llegar al mismo destino. Pero no, si vas por ese camino no llegas a ese destino. Tienes que renunciar a tu voluntad. Eso significa renunciar a tus deseos, a tus anhelos. Tienes que renunciar. La guía de tu vida está en la palabra. No en lo que tú piensas. No puedes guiarte de tu criterio nunca. ¿Quieres seguir al Señor? No tienes voluntad. No tienes voluntad. Tienes que buscar su voluntad. Y esa voluntad la buscas en su palabra. Y es difícil. Porque el cuerpo, no solo el cuerpo, nuestra inteligencia, nuestro pensamiento, tiene un criterio y nosotros reaccionamos enseguida. Y tenemos que decir: no me voy a guiar por mi criterio, voy a ver qué es lo que tengo que hacer. Bueno, entonces estar plantado significa confiar en el Señor. Hablar de fe es eso, es no hacer lo que a ti te nace hacer. Decir no. Y tienes que tener fe en lo que dice el Señor que debes hacer. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dice el Salmo 40, el Salmo 84, Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. El Salmo 2, el último versículo del Salmo 2, que vamos a ver la próxima vez, también lo dice. Entonces,
Tenemos que meditar en la palabra, convertirnos en hacedores de la palabra. Tenemos que escudriñar. Cuando escudriñamos y meditamos en la palabra, lo decíamos esta mañana, lo que tenemos que pensar es cómo eso me ayuda ahora, hoy, este día. ¿Cómo me ayuda a hacer lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué voy a hacer con esto hoy? Pero muchas veces las leemos y decimos, ay, qué bonito, qué grande es el Señor. Amén, amén, Señor. Pero mi día es exactamente igual. Entonces es eso. A lo mejor tú tienes una palabra hoy y estás en una situación en la que la tienes que aplicar dentro de una semana o dentro de un mes. Pero de eso se trata escudriñar la palabra, en hacerlo hoy, en aplicarla. En estos días un marido le decía a su mujer, le decía, yo estoy dispuesto a renunciar a esto si eso te perturba, te hace daño o te duele. Yo estoy dispuesto a renunciar a eso. Y ella le decía, no, yo no quiero que tú renuncies a nada, porque en el día de mañana me lo vas a sacar en cara. Yo hice esto por ti, yo hice esto por ti. Y entonces el marido le respondía, no, yo no te lo voy a sacar. Yo decido no hacerlo porque quiero tu felicidad. Yo decido no hacerlo, decido renunciar. Y es exactamente eso. Con Dios es, tú renuncias a tu vida, a tu deseo y a tu voluntad. Y vas a hacer la voluntad del Señor. Entonces, vamos a pensar un poquito. Nuestras reflexiones en la palabra del Señor, autoexamínate ahora. ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer, a meditar, a reflexionar en la palabra del Señor? Yo no sé si son 10 minutos a la semana, 1 hora a la semana, 2, 5, 10, 20. No sé, piénsalo tú dentro de ti. Pero piensa cuánto tiempo le dedicas a las series. Saca la cuenta. Piensa cuánto tiempo le dedicas al móvil. A estar viendo vídeos de sopotoscientas gente que te manda que no tienen ni idea. Estás 10 minutos ahí viendo un vídeo que ni te interesa ni te ayuda, pero ahí estás viéndolo. Y los reels del Instagram y no sé qué. Dedicamos un montón de tiempo a eso. Eso es lo que vamos a aplicar en nuestra vida. Ese es el río del que tenemos que alimentarnos. No, eso no es. Entonces, ¿nos queremos identificar con el justo que llega a la felicidad eterna? Sí, pero no queremos seguir el camino, queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, lo que debemos hacer es estar plantados, deleitarnos en Dios, meditar en su palabra, renunciar a nuestra voluntad y confiar en Dios. Lo que no debemos hacer, dice, no seguir el consejo de los malvados. Y decimos, bueno, yo no escucho el consejo de los malvados. Yo no conozco ningún mafioso, ningún delincuente. ¿Quiénes son estos malvados? Si os buscáis la Biblia en inglés de King James, que es la antigua de inglés, ¿sabes cuál es la palabra que utiliza? Dice ungodly, a los malvados. Es decir, a los que no siguen a Dios. Puede ser tu novio o tu novia si no sigue a Dios. Puede ser tu compañero de trabajo si no cree en el Señor. Pero aquí los hablan como, dice Rachá, que es culpable, malo, sin Dios, equivocado. ¿Por qué? Porque todos estamos equivocados. Todos hemos estado ahí. Todos estábamos apartados del Señor. Todos éramos pecadores y todos estábamos equivocados. Pecado significa errar en el blanco. Y todos estábamos errados en el blanco. Y todos los que no conocen a Dios están errados en el blanco. Y son esos malvados de los que habla aquí. Todos. Porque ellos sean especialmente malos. No, a lo mejor nosotros no los vemos malos, pero Dios está irado con ellos, como estaba irado con nosotros antes de que llegáramos a Él. Para Dios, ellos son los malvados. Y nosotros escuchamos muchos de los consejos
y nos arrastran. Y por eso es que el Señor dice que no estés en yugo desigual. Porque si tú estás casado con una mujer que no sigue a Dios, vas a estar escuchando consejos de los malvados todos los días. Y si tú te haces socio de una persona en un negocio que no sigue a Dios, vas a estar escuchando sus consejos y sus guías todos los días. Y si vemos la tele y vemos el Instagram y el WhatsApp y todos los vídeos, estamos atiborrándonos de eso. Entonces tenemos que aplicar un filtrito y tenemos que saber qué conviene y qué no. Es lo que los padres llaman las malas juntas. ¿Quién aquí es padre o madre? ¿Y ha tenido un amigo o una amiga que considera que no es una mala junta? ¿Verdad? Y no le gusta que se vaya con ese. ¿Por qué? Porque es mala influencia. Pues para el Señor, todos los que no creen en Él son mala influencia. ¿Qué significa? ¿Que los vamos a rechazar? No estamos hablando de rechazar. Tenemos que estar con ellos, tenemos que hablarles, tenemos que servirles, tenemos que amarles, tenemos que ayudarles. Pero no escucharlos. Ámalos, sírveles, pero no los escuches. ¿Estás con él? Sí. Bésales. Sé de lo mejor con esa gente, pero no los escuches. No les prestes tu discernimiento porque no te van a guiar por el camino del Señor. Te dicen cómo vivir y cómo comprar. Y si estás embarazada, te dicen cómo tienes que parir, cómo no. Y todo. Lo que tienes que hacer, ¿no os dais cuenta que todo el mundo os está diciendo todo el tiempo lo que tenéis que hacer? ¿A que sí? Fijaros, en la Biblia, no sé si habéis leído el libro de los jueces. El libro de los jueces era un tiempo de oscuridad en el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que muchos de los reyes, muchos de los jueces que allí eran los líderes de Israel, hicieron lo malo delante del Señor. Y no es que ellos eran canallas, es que aplicaban su criterio. Hacían pactos políticos con las naciones vecinas. Buscaban ellos protegerse, igual que lo hace hoy Pedro Sánchez, igual que lo hace todos los líderes políticos del mundo. Buscan lo que consideran que es mejor. Pero si no siguen a Dios, no están siguiendo el camino. Entonces, eso es un buen ejemplo de eso de que hicieron lo malo. En otras palabras, basarnos en nuestra propia inteligencia o en la inteligencia de los demás es lo que no debemos hacer. Seguir la opinión de la mayoría. Muchas veces decimos, vamos a votar. Bueno, cuando es el pueblo de Dios es otra cosa, pero seguir la opinión de la mayoría no es el camino tampoco. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Cuando Moisés envió a los 2 espías, ¿qué dijeron los 10 espías? Que no vayamos. Era la mayoría, pero estaba equivocada. Cuando el pueblo de Israel le pidió a Samuel que le diera un Dios. Queremos un rey. Y Dios pues tuvo que dárselo. Estaban equivocados, fue terrible. Hay otro caso en Hechos 27, cuando van a llevar a Pablo, lo están llevando preso, lo van a llevar a Roma para ser juzgado, y el Señor le reveló a Pablo que había una tormenta y que iba a naufragar el barco, y se lo dijo al capitán. Pero él no escuchó, dijo, bueno, este loco. Prefirió escuchar a todos los demás que le dijeron que sí, que era buen momento para zarpar. Entonces, cuidado con escuchar el consejo de los malvados. Vamos con la otra cosa que no debemos hacer. Detenernos en la senda de los pecadores o sentarnos, como dice la otra versión, en la silla de los escarnecedores. ¿De qué está hablando el Señor aquí de detenernos en la senda de los pecadores? Pues todos somos pecadores, claro que sí, pero una cosa es pecar y otra cosa es sentarte en el pecado. Una cosa es pecar, arrepentirte, buscar corregir y enmendar el rumbo, el camino. Y otra cosa es que estás enlodado del pecado. Sentido de recurrencia, de hacerlo una y otra vez.
Tú sabes que está mal, tú sabes que está mal. La conciencia te acusa, pero ahí tú sigues, sigues haciendo lo mismo. Tienes años y años haciendo lo mismo. Para, ya. Cambia de camino. No lo vas a hacer solo. El Señor nos va a ayudar. Ahí es cuando un verdadero hermano está en la senda del pecador, el Señor llega un momento en que hace algo fuerte para llamar tu atención. Os lo digo porque a mí me ha pasado. Yo he estado bien enlodado. Y el Señor llama tu atención, hace algo que no puedes ignorarlo. No puedes ignorarlo. Si alguno de vosotros os ha pasado, sabrá de qué está hablando. Pero si vosotros estáis en el pecado y el Señor no llama tu atención de una manera contundente, pues preocúpate porque a lo mejor no has sido plantado en primer término. No eres de los suyos. Entonces, cuidado por el camino. Cultivar la amistad de los blasfemos. Bueno, ya lo dijimos. ¿Cuáles son los blasfemos? Los escarnecedores son los que ridiculizan a Dios. Desde la Biblia vemos temprano, vemos la simiente. ¿Sabéis que la Biblia habla de la simiente? La simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Pues lo vemos clarito. Todos somos la simiente de la serpiente hasta que nos convertimos al Señor. Pero vemos ahí, siempre vemos uno y otro. Caín tenía a su Abel. Enoc tenía a Lamec. O sea, cada uno era buscador del Señor, el otro no. Abraham tenía a Lot. Isaac tenía a Ismael. Jacob tenía a Esaú. Y así, en toda la palabra lo vamos viendo. Entonces, ¿de qué descendencia estamos aquí? El Señor nos ha salvado. Quiere que sigamos su camino. Así que no nos sentemos en el pecado, no cultivemos la amistad de los no creyentes. Amémoslos, pero no intimemos. Como dice Pablo en Romanos 12:12, no os amoldéis al mundo. O como diríamos nosotros aquí, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces debemos tener cuidado. Su influencia nos puede llevar al mal camino. Una novia, un chico cristiano que se echa una novia, o una chica cristiana que se echa un novio, que no es cristiano, pues está en oscuridad. Así es, porque así lo dice la palabra. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? No forméis junta con los incrédulos. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Eso está allí en 2 Corintios 6. Entonces, ¿cuál es la imagen que nos dice de los malos, de los malvados? Son como paja que se la lleva el viento. Y hoy en día, nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la corriente, porque hay una corriente fuerte en el mundo. Y nosotros somos salmones que vamos contra corriente. Tenemos que meternos eso en la cabeza. Si vamos con la corriente, si creemos que la corriente del mundo nos está llevando por el buen camino, que vamos hacia mejor. No. No, Señor, no nos podemos dejar llevar por el viento. Tenemos que estar firmes y no dejarnos llevar por la corriente. A veces no hacer nada es peor que equivocarnos. Dejarnos llevar. A veces no queremos meternos en lío, nos queremos dejar llevar. No pasa nada, nuestros hijos ya aprenderán, no importa lo que les hablen en el colegio. Tenemos que tener control de eso, estar seguros, hablar con ellos. No pasa nada, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Cuidado, no podemos ser paja que se la lleva el viento. Entonces,
Lo que no seguir el consejo de los malvados, no seguir nuestro propio criterio, ni seguir a las mayorías, no detenernos en la senda de los que no conocen al Señor, ni cultivar la amistad de los blasfemos, ni dejarnos llevar por las tendencias, confiar en Dios, tener fe. Entonces, hagámonos preguntas. Como conclusión, hagámonos algunas preguntas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Qué estoy haciendo y qué tengo que parar? ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Tengo que dedicar más tiempo a la palabra? ¿Tengo que meditar más en ella? ¿Tengo que aplicar? ¿Tengo que buscar aplicar? ¿Qué significan estos principios? ¿Voy por el camino de la luz, por la puerta estrecha? ¿O estoy disfrutando todo lo que puedo? Pero yo quiero disfrutar todo lo que puedo, pero ya soy salvo. Ya no tengo que hacer más nada, no tengo que obedecer, no tengo que seguir a Dios, no tengo que leer la Biblia. Ya, yo soy salvo. Me lo dijo Pepito. Ya está. ¿Con quién estamos conviviendo? ¿Cuáles son los próximos pasos que tengo que dar, como decía Sócrates? ¿Cuál es el próximo paso? Si tú como cristiano no tienes en mente algo que tienes que cambiar, un paso que tienes que dar, pues probablemente estás detenido y no estás en el camino. ¿Cuál es el próximo paso que tienes que dar como cristiano que te acerque al Señor? Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo. Todos tenemos uno porque no hay nadie aquí que sea como el Señor Jesús, que es nuestra meta. Nadie. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros días de llanto y todos tenemos a veces nuestra reflexión que hacer. Entonces, que esto te sirva para eso. Porque aquí estamos hablando individual. Ya cuando hablemos el Salmo 2, vamos a ver a dónde va el mundo. Y cosas interesantes. Y todo tiene que ver con seguir la voluntad del Señor. Y no la nuestra o la del mundo. Amén. Así que el Señor nos ayude en este camino. Bendiciones a todos.